mientras estábamos con el decano y el resto de los profesores de la facultad, se decidió que va a ser definitivamente el día 12 de octubre. Falta determinar la hora, que oportunamente supongo que la semana que viene ya tendremos definido qué hora va a ser. Bien, habíamos quedado la clase anterior y terminado el primer instituto de reorganización de una sociedad, que era la y hoy me propongo desarrollar fusión y escisión. Son bastante diferentes la fusión y la escisión y tienen otras cosas parecidas y similares. Vamos a tratar de desentrañar aquí, a efecto de que quede perfectamente entendido. Hay dos casos que plantea la ley y sin embargo plantea 4 casos de escisión. Desgraciadamente, al no tener una pizarra, hay una manera que visualmente es mucho más fácil de comprender los casos si uno hace un diagrama de globos, así se llama, pero como pongo de ese medio, voy a tratar de hacerme entender. Supongo que rápido lo podrán asimilar, para que resulte menos tedioso y más comprensivo el tema. Vamos a subir primero una diapositiva de fusión, posteriori la diapositiva de escisión. Para movernos rápidamente, digamos que en el lenguaje español, la idea de fusión nos da la sensación de unión y la idea de decisión nos da el concepto de división. O sea que son conceptos disímiles. La fusión es la unión y la escisión es una división. Por ejemplo, lo que vivieron los Estados Unidos de Norteamérica en 1860, en donde se desató una guerra civil, es un ejemplo de escisión. Significa que se dividieron. Estaban estados del norte enfrentados con estados del sur. Por X razón, en el caso de ellos, los estados del sur querían mantener la esclavitud porque para ellos contratar africanos, en ese momento eran africanos, hoy son afroamericanos, era mano de obra esclava, le daban apenas para... Y bueno, el maltrato era una costumbre común y ellos tenían la posibilidad, porque en su mayoría eran agricultores, los estados sureños, y tenían algodón como principal cultivo, y los estados del norte se oponían absolutamente a la esclavitud. Entonces, como era imposible conciliar la diferencia de intereses, se llevó a esta guerra civil. Bueno, esto es un ejemplo. Eso significa escisión. Hubo una escisión del pueblo frente a un tema conflictivo y se dividió. El colmo, dividieron muchas personas. Entonces, la sensación de fusión es unión. Y acá voy a traer a colación un ejemplo de una fusión conocida en los últimos años de 2 empresas importantes acá en la República Argentina. Lo voy a poner como ejemplo. Bueno, voy a subir ahora y ustedes me ayudan, me van a decir si logran
visualizarla. La primera es la diapositiva de fusión. Bueno, ahora lo estoy compartiendo. No sé si se logra ver. Sí se ve. Sí, profe, ¿Pueden sí ver? se ve. Sí, profe. Bien. Fusión. Esto está comprendido en los artículos 82 hasta el artículo 87 de la ley. O sea que son 6 artículos. Y ahí está condensado todo lo que nosotros necesitamos saber de fusión. Lo primero que ustedes podrían preguntarse sería, ¿qué motiva, qué lleva o qué conduce a varias empresas o sociedades unirse o fusionarse? Normalmente la fusión conlleva un crecimiento empresarial. Hay empresas que se dedican a lo mismo, o sea, están en el mismo rubro. Entonces, deciden fusionarse para tener mejores condiciones competitivas o, en algunos casos, que está absolutamente prohibido acá en la Argentina, es el monopolio, tratan de unirse para el monopolio. Es decir, tratan de ellos manejar el mercado, poner las condiciones, poner los precios y hacer un uso y abuso de las condiciones del mercado. Y otras veces se trata de empresas en crecimiento que tienen un saldo importante de capital y deciden abordar otros rubros. Es decir, hay casos muy conocidos de fusiones de empresas, pero también de empresas que tratan de dar un paso más. Por ejemplo, un caso muy conocido de fusión, al menos que yo conozca en la República Argentina, que creo, si no me equivoco, del año 2018, es la que motivó la unión de Telecom con Cablevisión. Entonces, esa fusión entiendo yo que es una de las más importantes de los últimos años. Calculen que hoy, estuve averiguando, estiman que estarían facturando más de 80.000 millones de pesos anuales entre las dos empresas. Telecom, ustedes saben que es una empresa de telefonía. En cambio, Cablevisión es una empresa que presta servicios de televisión y servicios de internet y otros medios parecidos. Entonces, quien era la titular de estas empresas, en su momento, y sigue teniendo participación, es la empresa Clarín. Entonces, ese es un caso de fusión. Para el caso este, decimos que son rubros que están relacionados con los medios. Bueno, la ley nos da dos tipos o clases. A uno, la doctrina le da el nombre de fusión propiamente dicha. Dos o más sociedades se disuelven y no se liquidan para que juntas constituyan una nueva sociedad. O sea que acá miren el caso. En primer lugar,
dice que se disuelve y no se liquida. Nosotros, cuando hablamos de disolución, decimos que la disolución es el paso previo al proceso de la liquidación. Primero nos disolvemos, luego liquidamos. ¿Qué era la liquidación? Ustedes lo deben haber estudiado, por eso no lo he desarrollado tanto, lo deben haber estudiado en contabilidad. Es un proceso en virtud de la cual la sociedad sigue manteniendo la personalidad jurídica y hace una mutación, un cambio de su objeto social. En el caso que habíamos planteado nosotros, del contrato que hicimos, que nos dedicamos a la fabricación, comercialización, distribución de golosinas, etc. En ese caso, dejaríamos de hacer eso y solamente pasaríamos en el proceso liquidatorio a vender todos los bienes que quedan en la empresa y con el resultado de las ventas de todos los bienes, no solamente de las mercaderías que tengamos, sino todo, mesas, sillas, computadoras, propiedades, tráfico, autos, camiones, etcétera, afrontar el pago de las deudas. O sea, realizar el activo significa vender los bienes, cancelar el pasivo significa afrontar las deudas, y si hay un remanente, distribuirlo entre los socios. Esta parte es un tema que diferencia a las sociedades de las cooperativas. En las sociedades, cuando liquidamos una sociedad, el remanente, es decir, la diferencia entre el pasivo, nos la quedamos nosotros, o sea, distribuimos entre quienes éramos socios. En cambio, en una cooperativa, que hay gente que no lo logra entender todavía, el producto de la diferencia entre el activo y pasivo no se distribuye entre los socios. O sea, cada socio lo único que hace es retirar su capital, que al momento de disolver es nada comparado con lo que queda. Entonces, todo lo que queda pasa al Estado, que lo destina a la educación cooperativa o a fomentar el cooperativismo en la Argentina. En cambio, en las sociedades que estudiamos nosotros en esta ley, se distribuye entre los socios. ¿Quiénes son los que hacen la liquidación? Normalmente los administradores. En el caso de una sociedad anónima, el directorio, en el caso de una SRL, el gerente, etc. Entonces, el que es nombrado administrador, es nombrado liquidador, tiene que ser designado en el registro público, procede a utilizar una nueva denominación social, que es la denominación social que nosotros teníamos con el aditamento en liquidación. El caso del contrato que hicimos nosotros sería la estúpida SRL en liquidación. Entonces nosotros tendríamos que hacer unos nuevos talonarios de factura, en donde ahí ya no aparece el membrete la estúpida SRL, sino que cambia por la estúpida SRL en liquidación. Procedemos a la venta, etc. Lo que queda se distribuye entre los otros. Bueno, para el caso primero de la fusión, se disuelve y no se liquida y constituyen una nueva sociedad. Para un ejemplo, existe una sociedad A, existe una sociedad B. Se disuelve A, se disuelve B, no se liquidan y juntas constituyen una nueva, que es C. Este es el primer ejemplo. Fusión propiamente dicha. ¿Por qué dirá
se disuelve y no se liquida? ¿Alguien sabe? Porque no se venden los activos. Obviamente. Si vos vendés los activos, ¿de dónde sacaríamos el capital para ponerlo en la nueva sociedad? O sea, lo que hacemos es disolverlo. Y todo lo que queda, todo el patrimonio de cada sociedad, se une para formar el capital de la nueva sociedad. Eso es fusión propiamente dicha. La segunda es llamada fusión-incorporación o fusión por absorción. Una sociedad que ya existe incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Es decir, la misma situación. Se disuelven esas sociedades, pero no se liquidan. Y el capital que tiene cada una de ellas se incorpora a la sociedad absorbente. Entonces, las absorbidas se disuelven y no se liquidan, y la absorbente las incorpora. Aquí, en este proceso que se llama fusión, incorporación o por absorción, existe una transmisión universal de los bienes. Esto entiendan bien porque es una diferencia fundamental entre la fusión y la escisión. En la fusión hay una transmisión universal de todos los bienes y de todas las deudas de las empresas que se están fusionando hacia la nueva sociedad. O, en el segundo caso, hacia la sociedad absorbente. Pero hay una transmisión universal de bienes. Transmisión que no se da en la escisión. ¿Por qué? Porque ahí hay una adjudicación a los socios, cosa que no ocurre aquí. Entonces, vamos distinguiendo para que en el parcial, y hay un ejemplo que lo va a ver en el caso de un caso puntual, así es como tomamos el parcial, no preguntamos qué es la, o no se pregunta qué es la decisión. No, te planteamos un caso para que digas cuál es la solución a un problema que se puede plantear en una fusión o en uno de los 4 casos de decisión. Son 4 casos de decisión, a pesar de que la ley enuncia como 3, son 4. Esa es otra de las razones por las que trate de hacer la práctica de esta materia. Continúa diciendo la ley, la nueva sociedad, en el caso de la fusión propiamente dicha, o la incorporante, en el caso de la fusión incorporación, adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus patrimonios. Bien, ¿cómo plantea la ley que se hace este procedimiento? Lo primero que hay que hacer es un escrito, un instrumento que se llama compromiso previo de fusión. O sea que el representante de cada una de las sociedades va a intervenir en la redacción del instrumento que va a ser sometido a la aprobación de los órganos de gobierno de cada una de las sociedades intervinientes. O sea que este compromiso previo de fusión tiene que ser aprobado por cada sociedad. Si no, quiere decir que alguien lo está pasando por encima a los socios y está tomando una medida en consulta. Entonces, lo primero es la redacción de un compromiso previo de fusión. A continuación, la ley nos dice qué tiene que contener ese compromiso. Exposición de motivos y finalidad de la fusión. Quiero que sepan que todas
las leyes que hay en este país, todas las leyes, algunas lo ponen al final y otros lo ponen al principio, pero todas tienen lo que se llama exposición de motivos, en donde el legislador, o diputado nacional o senador nacional, hace una exposición y una explicación de cada uno de los artículos. Por eso, cuando ustedes tengan alguna duda sobre una ley, vayan a la parte posterior de la ley, en donde está la exposición de motivos, en donde ahí está la explicación práctica, concisa, de por qué se ha redactado tal artículo. Es una muy buena manera de entender una ley. Recurrir a la exposición de motivos. Bueno, en este caso, la ley lo pide, en donde se explique qué motivos llevaron a esta fusión. En el caso de Telecom con Cablevisión, habrán puesto que era conquistar nuevos, unir fuerzas, porque estas dos empresas tienen capitales extranjeros, una de ellas, Telecom, que después se apartó, tenía capitales italianos. Bueno, entonces tratan de captar, calcular, si ellos nos dan teléfono a nosotros, no es lo mismo que nos dé a horas, no solo el teléfono, aproveche el mismo cliente para venderle además televisión por cable y para venderle el internet con Wi-Fi. Entonces, esto es lo que hace, creo que esa empresa es la que tiene este flow, pero te quiero decir, ese es el objetivo, aprovechar lo que tiene una empresa para incorporarle lo que necesita la otra. En el caso ese, yo recuerdo que de lo que se trató, ustedes quieren, o sea, estamos dando un ejemplo, ustedes siempre les expliqué, pidan un ejemplo para que lo entiendan. En ese caso, recuerdo yo, cuando lo leí, porque apareció publicado en todos los medios, se trató de una fusión por acción. Es decir, no era que dos empresas se disolvían y constituían una nueva. No. Telecom absorbió, incorporó a Cablevisión. Entonces, esto es importante. La exposición de motivos, ¿qué lleva a este crecimiento empresarial de unir dos potencias como en su momento eran, calcula ahora lo que son? Como, por ejemplo, podría ser lo que hoy tiene claro. En mi caso personal, tengo claro en mi teléfono celular y tengo claro en el internet de mi casa y de mi oficina. O sea, se trata de unir empresas que tienen o que podrían tener clientes similares o aprovechar el cliente para tratar de vender el servicio de la otra. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Qué es una fusión? ¿Por qué se daría? No es un invento. Y se da. A nivel mundial es impresionante cómo se fusionan y forman esos monstruos que son casi intocables, porque tienen todo. Así como en su momento Facebook compró a quienes tenían WhatsApp. Bueno, o sea, son empresas que manejan redes y entonces cada cosa que va surgiendo nuevo lo van incorporando. Se va haciendo más grande la empresa porque aprovechan los clientes de WhatsApp para incorporarlo a los clientes de Facebook, etc. Y así sucesivamente. También eran conocidos en otras épocas donde no era este fenómeno mediático de los medios, de las redes,
eran famosas las fusiones entre fábricas automotrices en Europa y en Estados Unidos. Esas eran las principales fusiones que existían. Hoy, como el principal capital se mueve a la tecnología en otro rubro, ahora las principales fusiones se dan en los temas de los medios. Bien, lo segundo que pide la ley es hacer un balance especial de fusión. Cada sociedad que participe tiene que hacer su balance de fusión. Nosotros dijimos que en el caso de la transformación, un balance de transformación que no debía tener una anterioridad superior a un mes. Bueno, en el caso de la fusión, ese plazo se amplía a 3 meses. No debe ser anterior a 3 meses de la firma del compromiso previo de fusión. Lo que sí, y esto es importante, los balances tenemos que verificar que estén el mismo sistema de evaluación, porque si nosotros utilizamos conceptos disímiles, métodos disímiles de evaluación, entonces estaríamos haciendo una injusticia. El valor de una empresa no estaría equitativo como cómo se ha tasado el valor de la otra. Y esto es muy importante porque una de las cosas que importa acá es la relación de cambio. O sea, yo recuerdo que en aquel momento, según leí, Telecom pasaba a tener el 40% del capital y Cablevisión pasaba a tener el 33%. El resto, recuerdo que así leí, yo no intervine, si hubiera intervenido le diría precisamente, el resto se lo dejaba para acciones que cotizaban en bolsa. Entonces, entre ellos dos tenían el 73%. Acá se da, ¿cuántas veces les digo a ustedes que es un error conceptual de la gente y de los propios profesionales? Cuando creen que para tener el manejo o la voluntad social de una empresa es necesario tener más de la mitad del capital. No, es mentira. Eso es un verso. Ya les dije, hay sociedades que con un 15% el socio o el accionista que tiene el paquete del 15% de las acciones es dueño de la empresa. Porque los demás están en poder de miles de acciones que compran con fines especulativos las acciones en la bolsa. Y entonces ahí está el bollo grande. Pero quienes somos los que manejamos la sociedad, los que distribuimos las utilidades, los que tenemos la asamblea, los que decidimos todo, somos apenas el 15%. El resto son NN, que en este caso, nombre y apellido, ya cuando llegamos al tema de anónima van a ver cómo cambió la ley a partir de una reforma que se hizo y ahora se conoce el nombre de todos los accionistas. Es obligatorio. Bien. Lo tercero que tiene que contener este compromiso previo es la relación de cambio de las participaciones sociales. Es lo que debe. ¿Qué porcentaje le va a corresponder a cada una de las sociedades en el capital de la nueva sociedad o de la sociedad incorporante? Luego, tiene que estar proyecto del contrato o estatuto de la nueva sociedad o modificaciones si que se trata de una fusión por absorción. Y finalmente, las limitaciones y garantías, es decir, hasta qué punto los administradores actuales de las empresas que se fusionan van a seguir administrando los bienes. Porque tiene que llegar a un punto en que cuando la sociedad nueva comience a funcionar, el administrador de la nueva sociedad se hace cargo de toda la organización. Entonces, eso, la limitación y las garantías que le damos a todos los demás de que no se van a inmiscuir en la tarea del nuevo administrador, eso tiene que ir en el compromiso previo de fusión. Bueno, eso entonces es lo primero, compromiso previo. Segundo, las resoluciones sociales. Nosotros tenemos que lograr que cada una de las empresas
su asamblea o su reunión de socios aprueben el compromiso previo y los balances especiales de su sociedad. Porque si no tenemos ese instrumento de la aprobación, no podremos concretar la fusión que queremos realizar. Lo tercero es la publicidad. Nosotros cuando hablamos de transformación, decíamos que la publicidad era por un día. En el caso de fusión y escisión, es por 3 días. Y no solamente en el boletín oficial, transformación. En la fusión es 3 días en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación del país. Así dice la ley. En el caso que fuera la fusión en Tucumán, debería publicarse además en el diario La Gaceta. En el caso de Tucumán, es el diario de mayor tiraje. Bien, ¿qué lleva o qué conlleva la publicación? En primer lugar, que se notifique todo el mundo. O sea, las personas que tienen trato con nuestra sociedad, pero especialmente los acreedores. Porque los acreedores, al ver que hay una fusión, les viene pánico, porque dicen, ¿cómo? Esta empresa me debe a mí 5 millones de pesos, ahora dice que se va a fusionar y vaya a saber qué participación va a tener en la nueva sociedad, yo no voy a poder cobrar nunca. Entonces, ¿qué dice la ley? Desde el último día que hemos hecho la publicación, o sea, desde el tercer día, hay que contar 15 días. En esos 15 días, nosotros, que somos acreedores de alguna de las empresas que están fusionando, tenemos que plantear nuestra oposición. Decir, nosotros nos oponemos. Lo que hay que decir es que por más que se opongan, el proceso de fusión nunca se detiene. Ellos se pueden oponer, pero ya veremos cómo resolvemos la oposición. Mientras tanto, los términos de la fusión siguen corriendo. La fusión no se impide, ellos se oponen. ¿Qué buscan con la oposición? Según la ley, que se los desinterese, así dice la ley, o que se los garantice. ¿Qué es desinteresar? Desinteresar un acreedor es pagar. Si le debíamos 1,5 millones, el tipo viene, se opone, carta de documento diciendo que él se opone y está dentro de los 15 días, nosotros lo citamos, lo llamamos a la empresa y le damos 1,5 millones de pesos en la mano. Eso significa desinteresar para la ley. ¿Y qué significa garantizar? Decimos, mira, no tenemos el efectivo, pero te damos una hipoteca sobre una finca que tiene la sociedad. Hacemos la hipoteca por 1,5 millones y el tipo ya tiene garantizado el cobro de su acreencia. Bien. Es que luego de esos 15 días nos da 20 días más, siempre estamos hablando de días corridos, no son días hábiles, son días corridos, para que la persona que no ha sido cobrado su acreencia, o sea que no se la ha desinteresado o no se le ha garantizado, tenga tiempo en esos 20 días adicionales para trabar un embargo judicial. Le hace un embargo judicial a la sociedad que le debe y ahí se queda tranquilo. Entonces la fusión sigue su curso, pero él ya tiene su embargo, ya sea un embargo sobre algún camión, sobre algún transporte, sobre algunos vehículos, o una hipoteca sobre algún inmueble que posea la sociedad que le debe. Entonces, resumiendo, era que los acreedores tienen 35 días, 15 primero y 20 después, para que se los desinterese y se los garantice. Si no ocurre esos dos, él deberá recurrir u ocurrir a un juez civil y comercial
para solicitar un embargo judicial. Bien, el anteúltimo paso es el acuerdo definitivo. Una vez que ya lo hemos desinteresado a los acreedores que se oponían, hacemos un instrumento nuevo, así como antes habíamos hecho un instrumento que se llamaba compromiso previo, en este caso se llama acuerdo definitivo. Hacemos el acuerdo definitivo, en donde además de todo lo que contenía el compromiso previo, ¿qué se tiene que incluir acá? Se tiene que incluir necesariamente quiénes son los acreedores que se han opuesto y cómo se resolvió el problema. Es decir, se le pagó en el caso que se los desinteresó o se los garantizó en el caso que se le dio una hipoteca o una premia. En ese caso, si se desinteresó, es decir, si se le abonó, hay que aclarar que ese efectivo ya hay que sacarlo del balance especial que hicimos. Porque supongamos que era 1,5 millones, ahora el efectivo que aparecía como capital, como parte del patrimonio en el balance especial, ahora ya hay 1,5 millones menos, porque hemos sacado de ahí para pagarle al acreedor que se oponía. Todos esos datos tienen que ir en el acuerdo definitivo. Igualmente, acá, también como en la transformación, existe derecho de receso. Entonces, hay socios u accionistas que pueden estar en desacuerdo, son disidentes. Entonces, a los socios que manifiestan su oposición, la ley les otorga derecho de receso, con los mismos plazos que habíamos hablado en la transformación. Es decir, se pueden retirar de la sociedad y se le devuelve su participación en el capital social. Entonces, en este acuerdo definitivo, tenemos que poner, así como el nombre, apellido de los, o el nombre de las empresas que eran acreedores nuestros y que le hemos desinteresado, también tiene que aparecer el nombre y apellido de los anteriores socios que se convirtieron en recedentes, porque hicieron uso del derecho de receso, se fueron, y cuáles son los nuevos socios. Porque cuando existe derecho de receso, alguien se retira y alguien sea el receso implica que alguien compra las acciones de la persona que se está yendo. Entonces, en ese acuerdo tiene que ir el nombre de los recedentes y de los recesionarios, o sea, de los nuevos que se incorporan. Y finalmente, el último requisito que nos pide la ley es la inscripción registrada. Tomamos el acuerdo, nosotros hemos... Todo esto lo tienen que hacer los contadores. No dejen que lo hagan los abogados. No tengo nada contra los abogados. De hecho, ustedes saben que en la cátedra soy el único contador y somos amigos con algunos con los que empezamos, que son 2, la profesora Nieva, los demás se incorporaron mucho después. Ellas son abogados, pero ellos defienden su profesión. Nosotros los contadores defendemos nuestro ámbito. El abogado cree que sabe de todo, se mete en todo. Los abogados quieren hacer ellos el acuerdo definitivo. No, eso es parte de nuestra tarea. Por eso quiero que esta materia enseñemos a hacer acuerdos definitivos de fusión. Todos somos capacitados para hacer, no los abogados. Todo este proceso es parte de nuestro trabajo, es nuestra competencia. Lo que siempre he sostenido, por eso en su momento quise ser el presidente del colegio de graduados. Finalmente hubo un acto de traición ahí, bueno, desistí. No quería
prenderme con un sector corrupto hace que desistí de ser. Pero digo, esa es una de las grandes misiones del Colegio Graduado en Ciencias Económicas. Defender el área de incumbencia de los contadores. No permitir que vengan un abogado que quiera hacer un contrato de locación, de alquiler. ¿Por qué? Si nosotros tenemos que saber hacer contrato de locación, de obra o de inmueble, tenemos que hacer contrato de sociedad, tenemos que hacer contrato de fusión, tenemos que hacer contrato de escisión, tenemos que hacer mutuos onerosos, todos tenemos capacidad. ¿Por qué le vamos a permitir a los abogados? Si esto hace a cuestiones que se dan en la vida de la sociedad. Y nosotros somos los que manejamos la sociedad. Como asesor impositivo, como contador general de la empresa, como auditor interno de la empresa o como auditor externo de la sociedad. Todo eso es atinente a nosotros. Defendamos la profesión. Por favor, siempre les digo a los contadores, o sea, algunos se acercan a mi estudio y me dicen, profesor, ¿cómo podemos hacer? No. Dice que yo no sé cómo hacerlo. Yo te voy a pasar un modelo de contrato y hacerlo vos. Y cobrar lo que tenés que cobrar como honorario. No permita que se vayan a un abogado. Pues el abogado va a hacer lo mismo. El abogado va a entrar en internet y va a comprar un modelo. Y ellos no están preparados porque ellos no tienen esa formación contable que tenemos nosotros. Entonces, por favor, defendamos la profesión. No significa estar enemistado con los abogados, no. Somos amigos, somos complementarios, pero ellos tienen su profesión, nosotros la nuestra. Entonces, defendamos nuestras áreas. Bueno, dice la ley, continúa diciendo acá, que quienes tienen derecho de deceso son los que votan en contra. Ahora, también hay partes en donde no solamente tienen los que votan en contra, sino también los ausentes. Pero cuidado, en el caso de la SRL, les quita ese derecho a los ausentes, lo cual me parece una barbaridad que los ausentes no tengan derecho a deceso. Eso es una barbaridad que ha permitido. Bueno, finalmente viene la revocación y la rescisión. Dice, el compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las si no se han obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el término de 3 meses. A la vez, las resoluciones sociales pueden ser revocadas mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo. O sea, entonces, el término para la revocación es de 3 meses. Si no se han obtenido las resoluciones sociales, chao, lo revocamos. La decisión, igualmente como ocurre en el tema de la transformación, dice que cualquiera de las partes, en este caso las sociedades que han participado de la fusión, puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión, pero tiene que ser por justo motivo, siempre y cuando no se haya inscrito el acuerdo definitivo. Una vez que el acuerdo definitivo de fusión fue inscrito, no hay derecho al pataleo, se terminó. Se puede rescindir la fusión. Bueno, si hay alguna duda, me la y yo trataré de evacuarlas. Caso contrario, pasamos al último tema del día de hoy, que es escisión. Luego de esta clase, como les había prometido, desde la semana que viene, comenzamos con las sociedades, que en el primer paso estudiamos 4. Colectiva, comandita simple, capital de industria y sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, vamos a dejar de compartir. Voy a presentar a continuación
la escisión. Así que vamos ahora a ver, ustedes me dirán si es que se puede visualizar en sus teléfonos, sus computadores, notebook, no sé qué es lo que tienen, qué dispositivo. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Acá yo quiero que presten atención, por favor, para que lo distingamos. Desgraciadamente no tengo yo, como les dije, la pizarra, porque con un diagrama de globitos en 2 minutos lo entiendo. Pero igualmente, confío en que ustedes son demasiado, estoy seguro de ello, y que lo van a poder distinguir y entender la diferencia de uno y otro. La ley no les da nombre, la doctrina le ha dado nombre. Entonces, yo acá pongo nombres para que nosotros, con el nombre, ya es una manera de identificarla y rápidamente la vas a poder distinguir. Y a la diferencia entre un tipo de decisión y otro. Son 4. La primera decisión le va a llamar decisión incorporación. Escuchen bien lo que digo. Una sociedad sin disolverse, termina la diferencia. Cuando hablamos de fusión, se disolvía, pero no se liquidaba. Acá estamos hablando de una sociedad que no, sin disolverse, destina parte de su patrimonio a otra sociedad que ya existe. O sea que acá, si yo hago una pregunta, quiero una respuesta, y esta respuesta me va a dar una idea si la han entendido o no. Luego de la decisión, ¿cuántas sociedades van a existir? 2. 2. ¿Cuáles serían? La sociedad, digamos, la general y la otra, y la que ha destinado parte de su patrimonio, o sea, existirían 2. Claro, sería la sociedad ya existente, ¿no es cierto? Y la sociedad que ha destinado parte de su patrimonio. O sea, sigue subsistiendo la sociedad, por eso no se disuelve. Saca una parte de su capital y la incorpora al capital de otra sociedad. Esta es la decisión incorporación, pero nunca se disuelve. O sea que nosotros es como que ahora tenemos la sociedad que es solo nuestra y tenemos una participación en otra sociedad. Entonces, ¿en qué rubro irá esa parte que va a otra sociedad? ¿En qué cuenta de nuestro balance aparecerá? ¿Me pueden responder? Otros aportes. ¿Eh? Otros aportes. No. En el No. patrimonio neto. ¿Eh? En patrimonio neto, cuenta de... No. Tiene que aparecer una cuenta en nuestro balance en donde esté reflejado esa operación. Tiene que aparecer en nuestro activo. ¿Qué rubro? ¿Sería acciones? ¿Han entendido? A mí me interesa esto porque, les cuento, nosotros no somos abogados ni seremos abogados, seremos contadores. Entonces, cada cosa que dice la ley, tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria, que es estar metido en medio del plan de cuenta, de la cuenta, de los asientos, del balance, del inventario, etc. Esa es nuestra vida diaria, la vida del contador. Entonces, tendremos nuestro patrimonio neto, que ahora, el patrimonio neto, en el rubro capital, nosotros vamos a ver que hay una parte de nuestro que ha bajado. ¿Por qué? Porque ese capital ha sido transformado en una inversión, lo hemos puesto en otra empresa. Y ese rubro de inversiones nos tiene que dar a nosotros
ganancia todos los años. Para eso estamos haciendo la inversión. Para que todo lo que gane la otra empresa lo podamos percibir nosotros. Entonces, nosotros hemos sacado un pedazo de nuestro capital y lo hemos invertido en otra empresa. Es una inversión. Seguimos existiendo y existe ahora una participación nuestra en el capital de aquella sociedad. No sé cuánto, pero evidentemente no puedo decir si es mayor o menor, pero normalmente es menor que la de ellos, porque ellos eran una sociedad. Nosotros venimos a hacer un aporte a esa sociedad. ¿Qué llevaría a hacer eso? Por ejemplo, yo les cuento que a los que no saben, o algunos capaz que sepan, y capaz que lo sepan mejor que yo, Cablevisión era una empresa escindida de Clarín. O sea, yo he planteado el tema de fusión por absorción. Absorbe a Cablevisión. Y a su vez, Cablevisión era una sociedad escindida de Clarín. O sea, Clarín sacó parte de su capital y constituyó Cablevisión. No es el caso de la decisión de incorporación. No. Ya vamos a ver cuál caso, para que lo pongamos como ejemplo. Entonces, este caso de la decisión de incorporación creo que ha sido entendido. Vamos al otro, que algunos le llaman escisión-fusión y otros le llaman fusión-escisión. Da lo mismo. Una sociedad sin disolverse, se vuelve a repetir lo anterior, destina parte de su patrimonio, se vuelve a repetir lo anterior, para participar con otra o con otras en la creación de una nueva sociedad. O sea, no es lo mismo. En la anterior nosotros destinamos una parte de nuestro capital para ponerlo en una sociedad que ya existía. En este caso no. Destinamos una parte de nuestro capital, nosotros seguimos existiendo, para que junto con otra u otras creemos una nueva sociedad. En este caso, para ver si ustedes lo han entendido, ¿cuántas sociedades existirían hoy? ¿Es? ¿Cuántas? 3. 3. Exactamente. Existimos nosotros, que hemos destinado parte de nuestro patrimonio. Existe otra que destinó parte de su patrimonio. Y existe una tercera que se ha formado con parte del patrimonio de él y parte del patrimonio nuestro. Y hemos hecho una tercera sociedad. O sea que siempre hay que buscar el ejemplo para que veamos si lo logramos entender al tipo de decisión que plantea la ley. Entonces, en la fusión, escisión o escisión-fusión, existirían ahora 3 sociedades. Muy bien. Vamos al tercer caso. ¿Profe? Escisión de dicha. Se repite. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para la creación de una nueva sociedad o varias sociedades. Decisión propiamente dicha, es lo que ha hecho Clarín. Clarín en su momento escindió y hizo 6 empresas. De su propia empresa hizo 6 nuevas. Bueno, no viene a caso porque como estoy hablando como ejemplo. Entonces, propiamente dicha, se le llama a aquella decisión donde una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para crear nuevas sociedades o una nueva. No nos juntamos con nadie. Es solamente nuestro capital, hemos sacado parte de nuestro capital y hemos hecho otra sociedad más. O sea, es como que nosotros hemos engendrado un hijo, pero nosotros seguimos siendo padre y esta nueva sociedad se llamará hijo. O sea que ahora, si es que hacemos solo una, ¿cuántas sociedades habría?
dos. Dos. La sociedad madre o padre y la sociedad hijo. Entonces, no nos disolvemos, sacamos parte de nuestro capital y creamos nosotros solos una nueva. No es que, como en el caso anterior, nos juntamos con otros para hacer una nueva. No. Hacemos una nueva, pero es solo nosotros. No interviene nadie más. Y finalmente, el último caso, aquí cambia todo. Aquí cambia todo. Se llama escisión-división. Y es cuando una sociedad sí se disuelve. Ustedes observen que los tres casos anteriores no se disuelve. En este caso sí se disuelve, no se liquida y constituye nuevas sociedades con la totalidad de su patrimonio. Observen que dice se disuelve y no se liquida, porque si se liquidara, no habría capital para hacer nuevas sociedades. Ahora, si yo le digo, una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir una nueva, con la totalidad de su patrimonio, ¿eso es escisión-división? No. ¿Por qué no? Sería otra sociedad nueva, distinta. Porque para que sea escisión-división, tiene que existir por lo menos dos sociedades. ¿Está claro el concepto? Si yo me disuelvo y hago una sola sociedad, eso es constituir una sociedad nueva. No es escisión. ¿Por qué? Porque escisión siempre exige la necesidad de que estén existiendo por lo menos dos sociedades, que queden existiendo dos o más sociedades. Entonces, en el caso este, para que sea válida la escisión-división, esta sociedad tiene que constituir varias sociedades, es decir, dos o más, no una sola, dos o más. Espero que haya quedado claro el concepto. Bueno, Sí, perfecto. vamos a leer los requisitos y bueno, cualquier duda ya lo veremos la clase del próximo martes. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, la resolución aprobatoria de la escisión y del balance especial. Este balance especial, al igual que en la fusión, no debe ser anterior a 3 meses de la resolución social. O sea que acá es importante tener la resolución. ¿Qué es la resolución? Es cuando se reúne la accionista y toma la decisión de escindirse. O, si es que se trata de una SRL, una reunión de socios y se resuelve escindir la sociedad. Bueno, en ese mismo acto, a la vez que resolvemos escindirnos, también aprobamos el balance especial que se ha confeccionado para la escisión. ¿Cuál es la segunda exigencia de la ley? Atribución de las partes sociales de la sociedad escisionaria a los socios de la SINEL. Acá hay que entender esto. En la escisión, las partes se le atribuyen a los socios, no a la sociedad. ¿Por qué? Porque no existe una transmisión universal de los bienes y de las deudas. Simplemente esa parte de capital que viene a parar aquí, le adjudicamos directamente a los socios. O sea que cada uno de los socios de la sociedad escindida va a ser titular de la parte de capital de esta sociedad escindida. ¿Está entendido ahí? O sea que se atribuyen sociales no a la sociedad anterior, sino a cada uno de los socios de la sociedad escindente. O sea que cada socio va a tener un porcentaje de inversión en esta nueva sociedad. Tercero, existe la necesidad de publicar
un aviso por 3 días en el boletín oficial y un diario de mayor circulación. En este caso, se repite lo de la fusión. O sea que tenemos que publicar 3 días en el boletín oficial y en la Gaceta, en el caso de Tucumán. Y el último paso es inscribir la escisión en el registro público. Bien, en el caso de la escisión, la ley repite lo mismo en cuanto al derecho de receso. Y dice la ley que existe derecho de receso y también en el tema de la publicación de los 3 días se repite el tema de la oposición de los terceros. Los terceros acreedores tienen derecho a oponerse a la escisión dentro de los 15 días. Y a partir de ahí, la sociedad que ha recibido esta oposición tiene la obligación de desinteresarlos o garantizarlos para que ellos ya no se opongan. Desinteresarlos es pagarles. Garantizarlo es darle una hipoteca o una prenda. Si eso no ocurre, ellos tienen 20 días más, o sea, dentro de los 35 días, ellos ocurren a un juzgado civil y comercial de la provincia de Tucumán y piden un embargo judicial. O sea, esta misma cuestión de la fusión se da en la escisión. Y bueno, posteriormente viene la inscripción en el registro público. Y todo lo demás se aplica lo que era para la fusión. El receso, hay derecho de preferencia y las fechas coinciden. El planteo general dentro de los 15 días y en el de sociedades anónimas tienen derecho de receso los que votaron en contra y los ausentes. Los que votaron en contra tienen 5 días. 5 días para plantear el derecho de receso y que le devuelvan la parte que ellos necesitan. Y en el caso de los ausentes, 15 días. En el caso de la SRL, no. Solamente tienen derecho de receso los que votaron en contra. Bueno, espero que les haya quedado claro la clase de hoy. De todos modos, ustedes saben que vamos a seguir viéndonos y vamos a poder evacuar las dudas en la reunión del próximo martes. Acá tengo copiado cuál es la contraseña de la asistencia. 5 B corta C 98J. Repito, 5 B corta C 98J. Exactamente, así como puso Agustín. 5BC 98J. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Las dudas de este tema lo vemos el martes que viene, si Dios quiere, y ahí ya comenzamos con sociedad colectiva. Tenemos que tratar de terminar estas 4 sociedades para que son las que van dentro del